Hola, vamos a resolver biología de las PC de 2023, la convocatoria ordinaria, es decir, la que no es de reserva. Y recordaros que si vais a ver solamente la solución, os recomiendo que veáis directamente el PDF que tenemos colgado en nuestra web y lo tenéis aquí arriba. Pero si queréis un poquito hacer el examen, pues primero intentar hacerlo por vuestra cuenta, que también tenéis el examen vacío, y luego veis la solución. También os puede servir de repaso, porque mientras voy a ir corrigiendo el examen, voy a ir diciendo algunas cosillas que os van a poder servir para afianzar conocimiento y recordar cosas, ¿vale? Bueno, vamos con la primera, que me dice, eh, ¿cuál de las siguientes regiones no se encuentra en la célula vegetal? Bueno, pues todas las células eucariotas van a tener que tener mitocondrias, las células en general tienen que tener ribosomas, las mitocondrias sabéis que tanto vegetal como animal para producir energía, los ribosomas todas las células para fabricar sus proteínas y por tanto la diferencia va a ser que la animal tiene centriolos mientras que la vegetal no. Y aquí se ven los centriolos, recordad que son estas estructuras formadas por microtúbulos, ¿vale? Que son perpendiculares, no se van a ver en la célula vegetal, ¿vale? En la pregunta 2 me dicen qué polisacárido tiene función de reserva energética en animales. Bueno, pues de golpe vemos que estos dos son vegetales, por lo tanto solamente nos queda que es el glucógeno, que es el polisacárido de reserva energética en animales. Recordemos que el almidón es de reserva energética y la celulosa es estructural, que forma la pared celular, ¿vale? Nos dicen, si una célula tiene 24 cromosomas, después de dividirse por mitosis, ¿cuántos cromosomas tendrá la célula hija? Bueno, recordemos que la mitosis, ¿vale? Me va a dar la misma célula original que yo tengo, es decir, si yo tengo una célula compuesta por 24 cromosomas, ¿vale? Pues cuando se divida por mitosis voy a obtener dos células hijas idénticas con 24 cromosomas en ambas células, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuántos cromosomas tendrá cada célula hija? 24. En la 4 me dicen qué nivel de estructura proteica está más directamente relacionada con la especificidad de una enzima. Bueno, recordemos que las enzimas son proteínas y que mínimo para ser activas van a pasar por primer nivel, segundo nivel y cuando ya van a ser activas va a ser la estructura terciaria. Algunas tendrán cuaternaria, ¿vale? Entonces, de manera general, para recordaros, la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos, es decir, el número, el tipo y el orden, ¿vale? Simplemente la, la línea de aminoácidos, desde el extremo amino hasta el carboxilo. La secundaria va a ser los plegamientos repetidos en el espacio de lámina beta, alfa hélice, etc. Y ya cuando se pliegue por completo la proteína y se vayan estableciendo diferentes interacciones que haga que adquiera esa forma tridimensional activa, es cuando la proteína va a ser activa, cuando va a ser funcional, tanto a nivel estructural como a nivel funcional, ¿vale? Las enzimas, que son proteínas que tienen características específicas, como una de ellas es la especificidad, pues hasta que no adquiera esta fórmula tridimensional activa, no va a ser específica. Porque si no tiene esta, por ejemplo, imaginemos esto es una enzima que tiene que reaccionar con este sustrato que tiene esta forma, ¿no? Esto es el sustrato y esto es el enzima, pues si se pierde esta forma no va a reaccionar específicamente con su sustrato. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. En la 5 me dicen, ¿cuántos autosomas posee normalmente un individuo de la especie humana? Vale, ¿cuántos autosomas? Y aquí os he puesto el cariotipo humano. Bueno, primero, ¿qué son los autosomas? Pues los autosomas son los cromosomas no sexuales, es decir, los que tenemos aquí. Todos estos menos hasta que llegamos a la pareja 23. Es decir, tenemos 22 parejas de cromosomas, es decir, 22 por 2, que son 44 cromosomas. ¿Vale? Cromosomas sexuales tenemos una pareja multiplicada por 2 que me daría 2 cromosomas. ¿Vale? Es decir, el par 23 pues, va a depender de si somos hombres o somos mujeres. ¿Aquí me están preguntando cuántas parejas? No, me están preguntando cuántos autosomas, cuántos cromosomas. Pues entonces tenemos que decir que son
44. Me dicen ahora en la 6. Las reacciones de fermentación ocurren en condiciones aeróbicas con el fin de tener energía adicional para la célula. Bueno, tenéis que saber que las reacciones de fermentación ocurren en condiciones anaerobias. Por lo tanto, la A sería falsa. Producen la degradación completa del ácido pirúvico en la mitocondria. Sabemos que la fermentación ocurre a nivel del citosol, por lo tanto, y aparte no se degrada por completo el ácido pirúvico. Sabemos que la fermentación nos da todavía un producto orgánico que es susceptible de ser oxidado. Por lo tanto, ¿cuál sería la correcta? Pues la C. Ocurren en condiciones anaerobias, verdadero, y en el citoplasma celular. En la 7 me dicen, la primera línea de defensa contra patógenos incluye, y me dan tres opciones, la presencia de ácido en el estómago, la liberación de histamina de los mastocitos y la producción de interferón a partir de las células infectadas por virus. Bueno, pues tenéis que saber que la primera línea de defensa es antes de que el microorganismo entre en el medio interno, ¿vale? Aunque aquí estemos hablando de ácido en el estómago, tenéis que entender que si esto es mi boca y esto es mi ano y todo esto es mi tubo digestivo, pues el medio interno es cuando entramos dentro, ¿vale? Por lo tanto, todavía el ácido en el estómago, cuando estamos en el estómago, los patógenos que tengamos ahí todavía no han entrado, todavía no nos han invadido. Entonces, sería todavía la primera línea de defensa, ¿vale? La liberación de histamina ya es la segunda línea porque estamos en sin específica y la producción de interferón también, ¿vale? Me dice que la síntesis de proteínas tiene lugar y me dan tres lugares, ¿no? En los cromosomas, en el núcleo. Esta pregunta es demasiado fácil, la resolvemos así. Sabemos que los ribosomas es el orgánulo en el que se da la síntesis proteica. La energía de activación, ¿qué es? Bueno, pues vamos a sacar una imagen para que lo veáis mejor. Pues aquí tenemos una imagen, ¿no? La energía de activación tenéis que saber qué es todo este salto que tenemos aquí. La que se ve en gris es la reacción sin catalizador, pero bueno, aquí no vamos a entrar, es este salto, ¿vale? Cuando tenemos un catalizador, pues lo que pasa es que se disminuye la energía de activación. Vamos a ver lo que me dicen. Me dicen, es la energía mínima necesaria para iniciar una reacción biológica, es la energía necesaria para que la mitocondria funcione o es la energía necesaria para sintetizar una proteína. Bueno, pues realmente es la A, la energía mínima necesaria para iniciar una reacción biológica, ¿vale? Vamos a por la siguiente. ¿Qué son los virus? Son agentes acelulares que parasitan células y se reproducen en el interior de estas. De momento esta opción parece válida. Son células endosimbiontes que parasitan algunos organismos, falso, y son organismos que tienen vida autónoma y producen enfermedades. Vida autónoma sabemos que no tienen, por lo tanto la opción más correcta, bueno, la opción correcta, porque estas son incorrectas, sería la A. Me dicen en el 11, perdón, la fotofosforilación cíclica da como resultado la producción de, y me dan tres opciones. Bueno, os he puesto aquí este esquemita para que veamos que la cíclica es la azul, ¿vale? Y es donde cuando se excita el fotosistema 1 que tenemos aquí por este fotón de luz y pierde un electrón, es decir, se oxida, ¿vale? Pues este electrón no va a ser recuperado como pasaba en el flujo no cíclico del electrón que ha perdido el fotosistema 2, no, es un flujo cíclico eléctrico, es decir, se excita y se va a recuperar su estado reduciéndose cuando capta ese mismo electrón de este flujo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final estos electrones no llegan hacia el coenzima NADP para reducir el NADPH, es decir, no se va a producir poder reductor. Por lo tanto, esto no es así y esto tampoco, ¿vale? La opción correcta es solamente la B, es decir, cuando tenemos flujo de electrones cíclico, cuando queremos obtener ATP, pero no necesitamos poder reductor, estamos en una necesidad celular de solo necesitar energía. En el 12 me dicen que el albinismo o la falta de pigmentación en humanos está determinado por la presencia en homocigosis del alelo recesivo A. Es decir, yo tengo que tener el siguiente genotipo para ser albino. Y me dice que una pareja de progenitores no albinos
tienen un hijo albino. Claro, si tienen un hijo albino, tiene que tener este genotipo. Este es el hijo. Y si yo tengo mis dos alelos afectados, pues cada padre tiene que tener un alelo. Y si son no albinos, pues tienen que ser heterocigotos. Me dice, determinar la probabilidad de que su segundo descendiente sea albino. Bueno, pues vamos a hacer un cruce otra vez de estos progenitores y sabemos que podemos tener hijos totalmente sanos, no portadores, hijos sanos portadores y, por último, hijos albinos. Estos tres de aquí van a ser no albinos, porque hemos dicho que para que sean albinos tenemos que tener homocigosis. Y los que van a ser albinos van a ser estos, es decir, determinar la probabilidad de que su segundo descendiente sea albino. Pues va a ser un cuarto. Me dicen, una mutación puntual que produce una inserción de un nucleótido en un intrón. Vale, nos están hablando de intrones. Y la mutación es puntual, génica. Dice, no tiene efecto en la proteína codificada, produce un cambio en el marco de lectura a la hora de traducir el RNA mensajero y afecta a la regulación de la síntesis del RNA mensajero. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es un intrón. Recordemos que en eucariotas, ¿vale? Pues cuando transcribimos el transcrito primario, lo que llamamos el pre-RNA mensajero, que todavía no ha madurado, vamos a tener diferentes secuencias, algunas que no van a codificar después en proteínas, ¿no? Y se llaman intrones y exones. Lo dibujo muy pequeñita, pero bueno, en este pre-RNA mensajero, pues esto podría ser, por ejemplo, los intrones, este sería un exón y intrón, ¿vale? Bien, pues cuando este RNA va a madurar, se van a eliminar los intrones y me van a quedar mis exones. Aparte de los procesos de maduración van a pasar otras cosas, ¿vale? Pero claro, si yo tengo una mutación aquí, ¿no? Una mutación puntual, que cambio un nucleótido por otro, pues no me va a afectar, ¿vale? No va a tener ningún tipo de efecto en la proteína codificada. ¿Le produce un cambio en el marco de lectura a la hora de traducir el RNA mensajero? Pues tampoco, porque ¿desde dónde vamos a traducir? Vamos a traducir desde esto. Por lo tanto, si yo aquí tengo una mutación, me va a dar igual, porque lo que se traduce es el RNA cuando ya ha madurado, ¿vale? Y luego, por último, afecta a la regulación de la síntesis del RNA mensajero. Tampoco, no va a afectar a la regulación de esa síntesis. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Me dicen, la región marcada con una X, que es esta que tenemos aquí, representa. Bueno, aquí lo primero que tenemos que ver es qué proceso biológico tenemos, ¿no? Vemos la doble hélice de ADN que está abierta y donde solo se está copiando una de las dos hebras, por lo tanto no va a ser replicación, va a tratarse de una transcripción, ¿vale? Entonces, ¿quién va a ser esta enzima? ¿Va a ser la ADN pol? Pues no, porque esa ADN pol es específica de la replicación. Va a ser, por lo tanto, la ARN polimerasa, que si bien participa también en la replicación, aquí podemos ver claramente que es una transcripción y no es un anticodón, que es lo que estaría ubicado en el ARN de transferencia. Por último, me dicen, en el siguiente dibujo muestra la estructura de una membrana plasmática. Y la estructura 1, que vemos aquí, representa que posee perfectamente que es un fosfolípido, que si se hace en grande, pues tiene su cabeza polar con sus dos ácidos grasos, ¿vale? Y pues bueno, ya estaría acabado este examen. Espero que lo hayáis entendido. Ahora iremos a por los problemas. Bueno, las preguntas de desarrollo de biología del EPC de 2023 ya las tenéis resueltas, están colgadas en la web. Recordad que tenéis el enlace arriba, ¿vale?
Aquí lo que vamos a hacer es resolverlo de manera rápida, de manera sobre todo oral, para que veáis un poquito cómo contestar este tipo de preguntas y en qué nos tenemos que basar cuando hacemos un examen de selectividad. ¿Qué me dicen? Me dicen que indiquemos de forma breve dos cosas: la estructura y funciones de las regiones de la célula eucariota. ¿Vale? Entonces, me están pidiendo primero que sea breve y luego que hable de estructura y de función. Por lo tanto, tengo que tener claro que en cada orgánulo, en cada región, tengo que especificar esto, ¿vale? Y además me hablan que lo diga en la célula eucariota, por lo tanto no me voy a poner a contar cosas de la procariota. Entonces, ¿cómo clasificamos a los orgánulos? Pues generalmente sabéis que en clase os recomendamos que os tengáis una tabla con todos los orgánulos, saber que sepáis si están en qué tipo de células, si son en procariota, no procariota, o sea, procariota, eucariota, vegetal, animal, ¿vale? Y luego si tiene membrana, si no tiene, y funciones. Bueno, pues aquí eso siempre además nos va a servir para definir los orgánulos, ¿no? Cuando yo vaya a definir los ribosomas, pues voy a poder empezar diciendo que como yo sé que es un orgánulo no membranoso, pues puedo empezar así. Un orgánulo que tiene forma esférica y no membranoso, que, que está constituido por qué? Pues por ARN ribosómico y proteínas, y se encuentra o bien disperso en el citoplasma o adosado al retículo endoplasmático, ¿vale? Y ahí su tamaño es 80S, pero no tenemos que olvidarnos que en la célula eucariota tanto mitocondrias como cloroplastos también contienen ribosomas 70S. ¿Cuál va a ser la función de estos ribosomas? Pues va a ser la síntesis de proteínas. Vale. ¿Qué vamos a decir cuando hablemos del retículo endoplasmático? Bueno, pues podemos decir que es un orgánulo exclusivo de la célula eucariota y que es un orgánulo membranoso porque es un sistema de endomembranas que conectan con la envoltura nuclear y que se va a dispersar por todo el citosol, que se puede diferenciar en dos tipos: el rugoso y el liso, que el rugoso tiene adosados ribosomas y que el liso no. Y bueno, que sepáis que la luz, es una estructura que tiene una luz, ¿no? Que toda esa red tubular pues tiene una luz dentro donde suceden cierto tipo de reacciones. ¿Cuáles van a ser las funciones del retículo endoplasmático rugoso? Pues hay varias, pero sobre todo la síntesis y maduración y almacenamiento de proteínas. Y del liso, pues lo mismo pero relacionado con lípidos. En el texto está un poquito mejor desarrollado, lo podéis mirar, ¿vale? Bien, si nos vamos al cloroplasto, pues de este orgánulo vamos a decir que tiene doble membrana, que es exclusivo de la célula eucariota vegetal y que es un orgánulo muy importante porque su función principal va a ser la fotosíntesis, ¿vale? Y aquí ya de la estructura podemos hablar un poquito más a fondo porque hay varias cosas que se pueden nombrar, pues que tiene doble membrana, membrana externa, membrana interna con sus pacientes membrana, que es un orgánulo que tiene DNA circular y doble, que también contiene ribosomas 70S y los tilacoides que se pueden agrupar en grana. Eso ya lo vais a contar como queráis, ¿vale? Vámonos por tanto ahora a los centriolos, ¿no? De los centriolos, pues podríamos decir que son estructuras no membranosas que están compuestas, son estructuras proteicas exclusivas de la célula animal. ¿Vale? Van a estar compuestas por 9 tripletes de microtúbulos de tubulina y los vamos a encontrar generalmente pues formando estos pares de dos en forma perpendicular que me forman un diplosoma, ¿vale? Tiene varias funciones, podéis ver las que hemos puesto en el PDF, pero básicamente generalmente su función es la organización de microtúbulos en la mitosis, entre otras funciones. Por último, la pared celular es una estructura exclusiva de la célula eucariota vegetal, cuando hablamos de célula eucariota, porque hay otras células que tienen también pared celular, ¿vale? Y que está compuesta principalmente por celulosa, que es un homopolisacárido de glucosa. Se compone de diferentes capas, de lámina media, pared primaria y pared secundaria, ¿vale? Y como funciones pues tiene varias. La principal es
dar forma y proteger a la célula vegetal, por ejemplo, de fenómenos osmóticos. Podéis decir alguna función más que hemos listado, como hemos dicho, en el PDF de la web. En la 2 me dice que contestemos a las siguientes preguntas. Me dice que expliquemos qué se entiende por código genético. Yo sé que todos conocéis lo que es el código genético, pero muchas veces os cuesta entenderlo. O sea, entenderlo no, perdón, explicarlo, ¿vale? ¿Qué es el código genético? Pues es básicamente un diccionario que establece una relación entre las secuencias de bases nitrogenadas y los aminoácidos. Pues, ¿cómo lo podemos definir? Pues os he puesto aquí la definición que hemos puesto para que veáis que es sencillo definirlo así. Es una relación, ¿no? Como si fuera un diccionario, una relación entre una palabra en un idioma y en otro. ¿Entre qué? Entre la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero y la secuencia de aminoácidos de una proteína. En este código, cada secuencia de 3 nucleótidos se va a llamar codón y va a corresponder a un aminoácido específico. Y podéis poner un ejemplo. Por ejemplo, si sabéis que el codón AUG, que es uno que os tenéis que saber de memoria, codifica para la metionina, pues lo ponéis y queda fenomenal. Luego nos dice que describamos dos características. Solo hay que poner dos. En el PDF os hemos puesto varias, pero recordad que solo tenéis que poner dos características del código genético. Pues, por ejemplo, podéis decir que es degenerado. ¿Qué quería decir que el código genético era degenerado? Pues que existía más posibilidades que aminoácidos hay. Sabemos que aminoácidos que forman parte de las proteínas son 20 aminoácidos. Pero si tenemos 4 bases nitrogenadas que se pueden combinar de 3 en 3, esto nos va a dar una posibilidad de 64 combinaciones. Es decir, tenemos más combinaciones que aminoácidos posibles. Por eso está degenerado. Generalmente se dice que el aminoácido, la base del medio baila y aunque cambie, pues generalmente va a codificar para el mismo aminoácido. Por lo tanto, si hay mutaciones, pues no se van a establecer cambios. Otra propiedad que podríais decir es que el código genético es universal, es que prácticamente para todos los organismos vivos se utiliza el mismo código genético, solo hay algunas pequeñas excepciones. Y luego podríais mirar más características de este código genético que tenéis, como decimos, en la web, ¿vale? Luego nos dicen que definamos los términos codón y anticodón. Bueno, vamos a ver qué hemos puesto y fijaros que ¿qué es el codón? Pues el codón son los tres nucleótidos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, A, U, G, que se va a estar localizado ¿dónde? En el ARN mensajero. Y este codón va a codificar para un aminoácido, como por ejemplo la metionina. ¿Cómo lo hemos definido? Pues hemos dicho que el término codón se refiere a qué? A una secuencia de 3 nucleótidos. Cuando yo tengo secuencia estoy diciendo el número 3, tipo y orden, ¿vale? A, U, G, que están consecutivos en el ARN mensajero. Y luego volvemos a repetirnos un poco. Cada codón específico de ARN mensajero codifica para un aminoácido particular. O también hemos añadido señales de terminación de proteínas. Sabemos que tenemos codones stop que no codifican para aminoácidos, sino para que pare la traducción. Luego hemos añadido, los codones son reconocidos y emparejados por los anticodones correspondientes que están en el ARNT de transferencia. Ya hemos introducido un poco el otro concepto que nos piden, que es el anticodón. ¿Qué es el anticodón? Pues si recordamos, el ARNT que tenía esta forma de hoja de trébol, ¿no? Pues aquí tenía el anticodón, que, por ejemplo, si aquí tenemos el aminoácido metionina, es decir, si este es el transferente de la metionina, pues tenemos que tener justo las bases complementarias a AUG, que van a ser, en el caso del ARN, sabemos que la adenina se emparenta con uracilo y la guanina con citosina. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Tendríamos UAC, ¿vale? Es decir, vamos a ver lo que hemos puesto. Por otro lado, el término anticodón se refiere a una secuencia complementaria, fijaros qué palabra más bien puesta, de 3 nucleótidos del ARN de transferencia. Es decir, aquí no está en el mensajero, está en el ARN transferente que se empareja con el codón ARN mensajero durante la traducción. El anticodón es el sitio donde ocurre el reconocimiento
y apareamiento de bases complementarias con el codón de ARN mensajero. De esta manera, el anticodón ARNT asegura que el aminoácido correcto se coloque en la secuencia de proteínas en la formación durante la síntesis proteica. ¿Vale? Por último me dicen, ¿qué son los codones sin sentido o determinación? Pues bueno, lo hemos dicho un poquito antes, son los codones del ARN mensajero que no codifican para aminoácidos, sino para dar una señal de fin de traducción, ¿no? Es decir, aquí hay que cortar, dejamos de añadir aminoácidos a esta proteína. Pues dice, los codones sin sentido, también conocidos como codones de terminación o codones de parada, también van a ser ¿qué? Secuencias, fijaros qué importante, es decir, lo que son, es una secuencia de ¿qué? De 3 nucleótidos que están en el ARN mensajero y que no codifican para ningún aminoácido, ¿vale? ¿Para qué codifican? Pues su función es señalar el final de la síntesis de proteínas durante la traducción. Y yo siempre recomiendo que os aprendáis estos tres. Lo normal es que os los den en tablas, pero el de AUG y los de parada, yo os recomiendo que os los sepáis. Y así, si los ponéis, quedáis fenomenal. ¿Qué va a pasar? Pues cuando un ribosoma encuentra uno de estos codones de terminación en el ARN mensajero, la traducción de la cadena polipeptídica se detiene y la proteína se libera del ribosoma. En el siguiente ejercicio me dice, responda a las siguientes cuestiones. Y me dice, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Y cite 3 factores que puedan influir en su aparición y desarrollo. Por lo tanto, aquí me están preguntando 2 cosas y tenemos que tener cuidado y responder a estas 2 cosas. Vale. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Pues, como bien decimos, es un trastorno donde el sistema inmunológico no va a ser capaz de una cosa importantísima, que es de diferenciar lo propio de lo ajeno. Es decir, va a reconocer a estructuras propias como gérmenes o como tejidos que hay que atacar, del cual nos tenemos que defender, ¿vale? Es decir, no diferencia lo propio del ajeno y va a atacar erróneamente y dañar a los tejidos y órganos sanos del propio organismo. Esa sería la definición y con esto me bastaría. Luego hemos añadido que pues explicar un poquito más qué es el sistema inmunológico, ¿no? Dice, en condiciones normales el sistema inmunológico es responsable de protegernos contra sustancias extrañas y patógenas, pero en las enfermedades autoinmunes se produce una respuesta inmunitaria anormal que resulta de la destrucción de los tejidos propios. ¿Qué factores van a poder influir? Pues pueden ser tanto factores genéticos como ambientales y hormonales. Aquí no hace falta que entremos más en detalle. Luego me dicen, defina inmunodeficiencia y cite sus tipos. Bueno, pues si la enfermedad autoinmune era una enfermedad donde el sistema inmunológico actuaba por exceso, porque estaba como atacando zonas que no debía, en la inmunodeficiencia el sistema inmunológico actúa por defecto, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué hemos puesto aquí. Hemos puesto que la inmunodeficiencia es una condición en la cual el sistema inmunológico se encuentra debilitado o no funciona adecuadamente. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que el organismo va a ser más susceptible a infecciones y a enfermedades. Y tenemos varios tipos, de los que vamos a nombrar la inmunodeficiencia primaria o congénita, que es la que adquirimos desde el nacimiento y que se puede deber a trastornos genéticos hereditarios, como por ejemplo lo que llamamos niños burbuja, que son niños que en el nacimiento no tienen sistema inmunitario y tienen que vivir totalmente aislados, porque si no, pues su vida peligra muchísimo, ¿vale? O la inmunodeficiencia secundaria o adquirida es la que se va a manifestar a lo largo de la vida, como por ejemplo debido a, pues, o bien a factores externos, infecciones o enfermedades, algunos tipos de tratamientos con medicamentos. La más conocida, que es la que vamos a nombrar ahora, sería el VIH que causa el SIDA, ¿vale? Me dicen, cite por tanto el nombre de una enfermedad autoinmune y una inmunodeficiencia. Como me dicen solamente cite, pues yo hago lo que me piden. Una enfermedad autoinmune podría ser la esclerosis múltiple, hay muchísimas más, y una inmunodeficiencia podría ser el SIDA, que está causada por el virus del VIH. Por último, me dicen que en relación al metabolismo definamos los siguientes procesos. Glucólisis. Vale, aquí acordaros que en clase lo que decimos es que tengamos esta tabla donde sepamos el tipo de vía, si es aerobia, anaerobia, catabólica, anabólica, qué sustrato entra y qué producto sale. Y luego si queremos poner alguna cosita más. Y con eso tenemos
prácticamente el tema de metabolismo a nivel de definiciones hecho y se me quedan 2 folios, así que es la manera mejor para poder definir. Cuando hablen de glucólisis, pues a mí me tiene que venir qué tipo de proceso es. Pues es un proceso catabólico. Si es aerobio o anaerobio. Sabéis que siempre que estamos fuera de la mitocondria es anaerobio. Y luego también de cada proceso tenemos que ver dónde se da, en qué compartimento celular y subcelular se da. En el caso concreto de la glucólisis, ese es el citoplasma. ¿Y en qué consiste? Pues es la degradación del sustrato. Una degradación de glucosa que se va a convertir en 2 moléculas de piruvato. ¿Y qué se va a obtener? Pues además del piruvato, 2 moléculas de ATP, es decir, el balance, y 2 moléculas de NADH, de poder reducto. En la fermentación, pues lo mismo, la fermentación es un proceso metabólico anaerobio. También se da en el citosol, que tiene lugar, citosol o citoplasma, en el citoplasma, ¿vale? Aquí tenemos que saber que es la continuación de la glucólisis, es decir, el proceso de que después de la glucólisis el piruvato que hemos obtenido en glucólisis se va a convertir, según el tipo de fermentación, en 2 productos finales, que van a ser el lactato en la fermentación láctica o el etanol en la fermentación etílica. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que se puedan seguir obteniendo esos 2 ATPs de glucólisis y que no se detenga. ¿Por qué? Porque tenemos que regenerar el coenzima oxidado. Porque en la glucólisis obtenemos NADH. Si por lo que sea la mitocondria no funciona o no hay mitocondria, ese coenzima se tiene que regenerar porque se acaba. Entonces el NADH se convierte a su forma oxidada y sigue manteniendo la glucólisis en funcionamiento. Con respecto a la fosforilación oxidativa, sabemos que es un proceso, aunque es catabólico, podemos decir también que es del metabolismo, cuyo objetivo es la obtención de ATP. ¿Y esto dónde sucede? Sucede en la mitocondria. ¿En qué parte en concreto? En la membrana interna mitocondrial. Sabemos que esta fosforilación oxidativa es la última etapa de la respiración celular, que también lo podréis nombrar aquí. Y aquí hemos puesto un poquito cómo se consigue esto, ¿no? Pues sabemos que con el transporte electrónico de la cadena de transporte electrónico se van a bombear protones al espacio intermembrana que no pueden regresar. Y como no pueden regresar, pues van a aprovechar la apertura de la ATP sintetasa, que cuando abre la compuerta salen todos de vuelta a la matriz y ese gradiente, esa rapidez con la que salen, ese acúmulo que se ha creado, hace que eso lleve asociado una energía que permite fosforilar ADP en ATP. Vamos a ver cómo lo hemos contado aquí. Hemos dicho que esto se consigue gracias al gradiente electroquímico de protones que se ha creado ¿dónde? En el espacio intermembrana de las mitocondrias. Aquí hemos dicho que han quedado atrapados durante el proceso de transporte de electrones de la respiración. La ATP sintetasa va a aprovechar ese gradiente creado al abrir la compuerta y utilizará esa energía para producir ATP. Y por último, la fotosíntesis, pues sabemos que es un proceso del metabolismo que es anabólico, que podemos decir que es anabólico, donde la energía luminosa se va a convertir en energía química. ¿Mediante qué? Mediante la captación de la energía de la luz por parte de la clorofila y otros pigmentos fotosintéticos. Podemos decir que se va a dividir en 2 etapas, ¿no? La fase luminosa, que el objetivo es capturar la energía luminosa y generar ATP y NADPH mediante la cadena de transporte electrónico y la fotofosforilación que se ubica en los cloroplastos, ¿no? En la membrana de los tilacoides. Y luego la fase oscura, donde vamos a utilizar este ATP y este NADH para fijar el dióxido de carbono y producir carbohidratos. Aquí me parece que en ninguna parte aparece el cloroplasto, habría que ponerlo, ¿vale? Entonces es un proceso que se da entero en el cloroplasto. Algunas partes se dan en el estroma, como es la segunda parte, el ciclo de Calvin, y la primera parte en la membrana de transporte, en la membrana de los tilacoides, donde está ubicada la membrana de transporte electrónico. Espero que os haya ayudado. Si es así, por favor, dejad un comentario, un like, un comentario en Google, positivo, lo que queráis, que nos ayuda a seguir creciendo. Un saludo.